Muy buenos días. Supongo que una mañana muy alegre para ustedes. Bueno, pues bons días. A verdade es que hoy es un día muy emocionante porque ayer conseguimos un resultado histórico para nuestra organización y somos conscientes de que hay una enorme esperanza en mucha gente que cree que no fue posible en 2024, pero que haremos realidad nuestro sueño en el 2024. Señora Pontón, ustedes han conseguido ser la segunda fuerza parlamentaria del Parlamento gallego. Por delante del Partido Socialista tienen ustedes 19 parlamentarios, 13 más que en 2016. ¿A qué cree usted que se debe este ascenso estratosférico? Bueno, pues yo creo que fuimos capaces a lo largo de esta legislatura de demostrar que tenemos un proyecto de futuro para los gallegos y para las gallegas y que en la campaña conseguimos ilusionar sobre todo a mucha gente joven que quiere pelear por un futuro mejor. Nosotros estamos viendo que nos dejan un país donde cada vez hay menos oportunidades. Yo creo que este resultado también es la expresión de una Galiza inconformista que está peleando por su futuro, que confió en nosotros y que esto es un enorme caudal para empezar a trabajar ya en la perspectiva de que tenemos que producir el cambio político en 2024 y yo estoy absolutamente convencida de que es posible hacerlo. Trabajar usted para conseguir ese cambio político y evitar un quinto gobierno del Partido Popular. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar codo a codo con la sociedad. Es importante que en este momento, además que estamos en medio de una crisis, pongamos por delante los intereses de los gallegos y de las gallegas y seguiremos defendiendo pues una alternativa propia, sin ataduras a las fuerzas estatales y que represente la alternativa que puede derrotar al Partido Popular, porque yo creo que es perfectamente posible y que si seguimos pues aglutinando y concentrando todo ese inconformismo y rebeldía en torno a la candidatura del BNG, vamos a ser capaces. Nuestra receta es muy sencilla, es trabajo, trabajo, trabajo. Llevamos a lo largo de estos 4 años recorriendo todo el país, reuniéndonos con muchos sectores sociales y yo creo que en esta campaña pues recogemos el fruto también de una organización con principios, con coherencia, con honestidad y es algo que valoraron los gallegos y las gallegas. ¿Esperaba usted una mayoría tan contundente de Alberto Núñez Feijóo, 47,98% de los votos, 41 diputados en el Parlamento gallego del PP? Perdón, es que no te escuché bien la pregunta. ¿Esperaban ustedes una mayoría tan contundente de Alberto Núñez Feijóo, con el 47,98% de los votos y 41 parlamentarios? Bueno, nosotros esperábamos poner en marcha el cambio gallego, sabíamos que era un adversario político fuerte y en definitiva hoy pues lo que tenemos que aceptar es la decisión que tomaron los gallegos y las gallegas, también sabiendo que se ha movido el tablero en Galicia, que hay un nuevo polo que se articula en torno al BNG y que esto pues también cambia las perspectivas de futuro y si vamos a seguir trabajando con muchísima humildad pero también con ambición de país, poniendo por delante los intereses de Galicia y con la convicción de que tenemos pues en marcha un proyecto alternativo que puede hacer realidad que en el 2024 Galicia haga de nuevo historia teniendo por primera vez a una mujer en la presidencia. Señora Pontón, ¿lamentan ustedes que solo haya 3 fuerzas parlamentarias en el Parlamento gallego y que haya salido las confluencias de Podemos, Galicia en Común, antes en Marea? Bueno, nosotros tenemos que aceptar lo que han votado los gallegos y las gallegas y creo que en todo caso ese espacio político pues tendrá que hacer sus reflexiones para analizar pues qué les ha pasado. Yo lo que puedo es agradecer a los más de 300.000 gallegos y gallegas que ayer decidieron coger la papeleta del BNG, darles las gracias por esa confianza y decirles que vamos a estar a la altura de este momento y de sus expectativas. Ana Pontón, candidata del BNG a las elecciones en Galicia. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por sus resultados. Un saludo. Muchísimas gracias y buenos días.